¿Qué tal, Leo? Buen día. Bien, bien, por suerte muy bien, disfrutando un poco de nuestro país, que hacía mucho tiempo que no estaba, y bueno, lógicamente de toda la familia. Así que nada, contento. Y me imagino, ahora ya pasando los días y bajando un poquito a tierra, digo, saliendo un poco de lo que es el mundo América, ¿cómo notaste la decisión? ¿Estás tranquilo? ¿Sabés que tomaste una decisión acertada? ¿O por algún momento pasó por tu cabeza decir, mira, me hubiese querido quedar, estoy arrepentido? ¿O estás tranquilo con la decisión que tomaste? No, primero que nada, que fue una decisión que me costó mucho, eh, me generó mucha tristeza, porque América es un club al que uno quiere mucho, donde realmente viví muchos años de mi vida de forma realmente muy buena y lógicamente que no era mi deseo el irme del club. Pero bueno, dado un poco las circunstancias, los momentos, las expectativas que habían, me parecía que lo mejor era dar un paso al costado, dejar al club con las manos libres también para que ellos pudieran escoger un nuevo entrenador y bueno, y yo lógicamente que tratar de buscar otros caminos para poder seguir trabajando, ¿no? Pero lo hice con el convencimiento de que por mi forma de ser era lo mejor en el momento. Y seguís, a ver, interiorizándote de lo que pasa en América o decidiste no tomar contacto, digo, por todo lo que está pasando en este momento? Pareciera ser como que te saliste del barco en el mejor momento, te lo explicaba ayer, digo, se sigue viviendo un clima tenso, hoy de hecho un plantón en Cascajal, los hinchas enojados con Marcela, con Tulio, no sé si estabas al tanto de todo eso. No, la verdad que no. Traté también bueno, de ligarme un poquito de lo que era América, porque bueno, ya había que asumir que uno ya no estaba más en el club y que bueno, que era conveniente también un poco por salud, por despejar un poco la cabeza, el mantenerme un poco al margen, ¿no? La verdad que no estaba al tanto de estas cosas, pero bueno, yo también he notado que Dicha hoy no tiene paciencia, necesita resultados urgentes. Creo que esa también fue una de las razones importantes por la cual yo decidí no continuar, porque bueno, una vez que hablé con la directiva y se me manifestó que la intención era disminuir el presupuesto del club, de que los jugadores que iban a llegar no iban a ser jugadores por ahí de trayectoria o jugadores de cierta jerarquía, teniendo en cuenta que se iban a ir jugadores importantes, porque lo de Dubái ya era un hecho y lo de Juanfer se veía venir. Entonces yo entendía que para competir y poder pelear por objetivos importantes, el equipo necesitaba refuerzo, ¿no? Y bueno, cuando yo no encontré todo ese convencimiento, me parecía que lo más justo era salirme. Y bueno, como te digo, la gente hoy está ansiosa por lograr resultados y por eso exige, ¿no? Como nos exigían a nosotros también. O Sí, sea, creo que es un poco lógico porque un club como América necesita resultados, no es fácil. En Colombia no es fácil porque el torneo es muy competitivo, porque al igual que América hay 5 o 6 equipos que se preparan de la misma manera o mejor y con presupuestos incluso mucho más altos que el de América. Entonces es bravo trabajar con esa presión, con esa necesidad de resultados y bueno, también lo sufren los directivos, ¿no? sí. Y hoy no solamente América no ha contratado grandes nombres, sino que los más importantes se fueron. El caso de Duván y el caso de Juan Fernando Quintero. Pero, profe, queda claro que entonces la decisión la tomó usted de irse del América. Si usted hubiera decidido quedarse en América, ¿hoy usted era el técnico de América? Mira,
difícil la respuesta, por lo menos de mi parte, ¿no? Ya. Eh, yo cuando, después de las declaraciones de Tulio, que fue ante el inicio de los cuadrangulares, que me parecieron que si bien tenía todo el derecho de decirlo, porque él es el dueño del equipo y es el que toma las decisiones y contrata a quien quiere, lo podía hacer, me pareció que no era en el momento adecuado previo al inicio de finales y que lógicamente eso no iba a favorecer para nada el ambiente en el equipo, ¿no? Yo hablé con Marcela, después de lógicamente de que mis declaraciones posterior a eso me manifestó que ellos querían que ella, principalmente, no digo ellos porque creo que Tulio nunca fue o tuvo el convencimiento de que nosotros continuáramos, porque si no eso me lo hubiesen hecho saber mucho antes. Marcela sí me manifestó que ella quería que nosotros continuáramos, que estaban muy contentos con lo que se venía haciendo, que el trabajo ha sido muy bueno durante todo el año que estuvimos al frente del equipo, que el equipo estaba funcionando no solamente en lo deportivo muy bien, sino también que a nivel de grupo, que se veía un grupo muy unido, un grupo muy, muy comprometido, y bueno, creo que todo eso fue reconocido por la presidenta. Con el correr de los días, el tema quedó quieto y previo al partido con Medellín yo me reúno con ella y bueno, le pregunto cuál es la posición del club, porque bueno, yo tenía ganas de quedarme, pero se me manifestó que bueno, que había que hablar con Tulio y que no se podía tomar ninguna decisión, y ahí yo empecé a notar que ya el ambiente no estaba como para continuar trabajando, ¿no? Entonces yo te digo que hoy, de mi parte, decir que si yo hubiese dicho que sí seguía siendo el técnico de la América, sinceramente no lo sé, ¿no? Pero estoy convencido de que Marcela quería que continuáramos, porque Marcela veía realmente en el día a día todo el trabajo que se había realizado, estaba prácticamente a diario viendo los entrenamientos, sabía cómo se manejaba el grupo. Siempre traté de colaborar con la institución, tratando de generar un buen ambiente, más allá de todas las dificultades que por ahí se fueron presentando a lo largo de todo este tiempo de trabajo. Trataba de interceder entre el plantel y la dirigencia para que el ambiente fuera el mejor, y bueno, los jugadores creían mucho en nosotros y fuimos llevando yo creo que toda la temporada con un buen ambiente. Entonces ella todo eso lo veía, lo valoraba, sabía que siempre traté de colaborar con el club, tratando de no poner dificultades cuando se presentaban problemas importantes. Yo trataba de mediar y de ponerle, bueno, paños fríos a situaciones que por ahí eran un poquito más complicadas, pero como dije en algún momento, la decisión final ahí la toma Tulio y bueno, yo entendía que no tenía ese respaldo como para seguir siendo el técnico de América. Usted, usted se ratifica entonces, profe, en lo que manifestó y que acaba de decir, que sí, hay una presidenta en América, pero las decisiones finales las toma don Tulio. Sí, creo que eso está muy claro, Marcela, la verdad que yo la veo, siempre lo he dicho, la veo trabajar en el día a día, la veo cómo encara cada uno de los problemas que se van presentando diariamente, de todo tipo, no solamente del financiero, sino de lo deportivo, el manejo de plantel, y ella está en el día a día, ¿no? Pero sabemos que las decisiones importantes y en lo que respecta también a lo que es el cuerpo técnico, yo estoy convencido que es Tulio que lo define, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando ya no dependes de una sola persona, o en este caso de la presidenta, sino que dependes de un tercero que prácticamente no va al club, ¿no? Profe, sobre el mismo tema, las decisiones complicadas, entre las decisiones complicadas está la de quién va a ser el técnico. Y yo, no queriendo ir en contra de lo que está diciendo, profe, sino por lectura, yo sí creo que si usted dice sigo y Marcela lo respalda, usted sigue. Y tengo dos ejemplos. Uno, usted vino aquí pese a las diferencias que había tenido en 2018 con don Tulio.
porque Marcela se impuso en la idea. Y usted lo contó, yo vengo acá traído por Marcela Gómez. O sea que Marcela toma las decisiones importantes de América. Y en la otra, la ida de Lucas González. Tulio Gómez nos dice en el programa del mediodía, nos dice en este programa, nos dice el técnico de América el próximo domingo será el señor Lucas González, está confirmado. Y 24 horas después, Marcela Gómez dice el técnico de América no será Lucas González. Las decisiones, profe, grandes de América las ha tomado Marcela. Bueno, por ahí sí, en algún caso sí. Yo no voy a ponerme a contradecir o poner en duda lo que vos pensás. Yo lo que pienso es esto y lo sigo afirmando. Y más allá de eso, uno a lo largo del año ha vivido muchas situaciones internas en que por ahí a mí me ha llevado a pensar de esta manera, ¿no? Pero te respeto tu opinión y es muy valedera. Yo pienso de esa manera, ¿no? Y bueno, no voy a cambiar mi opinión en este momento. Yo creo que si Marcela hubiese querido y estaba convencida y ella tomaba las decisiones, el día antes del partido con Medellín, cuando yo voy a hablar con ella, decirle que, bueno, que quería saber un poquito cuál era la posición del club, porque, bueno, yo tenía que planificar un poquito lo que iban a ser las vacaciones y tenía interés de venir unos días a Uruguay y sabiendo que iban a haber pocos días, y ya te digo, se me manifestó ahí que íbamos a tener una reunión el viernes, posterior al partido de Medellín, porque bueno, había que hablar con Don Tulio, ¿no? Entonces, no vi, ya te digo, yo no encontré ese convencimiento y esa certeza de que ellos querían que yo continuara. Profe, siempre se habla que cuando se rompe un matrimonio, uno hace el duelo mucho tiempo antes, ¿no? Y yo recuerdo la conferencia de prensa post partido frente a Racing de Uruguay, en el cual Juanfer declara y demás, que de hecho yo creo que te hice la pregunta y vos bien me decías que los jugadores iban a entender cuando vos des tu decisión, así como vos entendías en ese momento lo que pasaba por la cabeza de Juanfer. Digo, ya en tu cabeza igual llevabas con un tiempo de antelación asimilando y sabiendo que podías no continuar, o ese día lo dijiste por cosa del partido o calentura del momento. Y si eso también tuvo mucho que ver lo que ya pasaba con Duván, que decía lo de Juanfer, si todo lo que pasó en la interna también fue como llevándote a tomar esa decisión. No, uno va viendo el día a día. O sea, no se olviden que uno tiene que convivir día tras día con el plantel y va viendo diferentes situaciones que se van presentando y va viendo reacciones de los futbolistas. Y bueno, yo siempre he dicho que, y algo que hago siempre, es respaldar a los jugadores, ¿no? Y respetar las decisiones que uno toma desde el ámbito personal, porque bueno, es lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno siente. Y cuando algún jugador manifestó en algún momento que bueno, que se quería ir o por determinadas razones era muy difícil continuar, yo las respeté, ¿no? Pero ahí vos vas viendo, ¿no? En el día a día, ya te digo, cómo se vienen dando las cosas. Y yo ya empezaba a percibir un deterioro en las relaciones y en el manejo del grupo que por ahí podíamos estar llegando al final del ciclo con América, ¿no? Seguramente por eso yo fue que en aquel momento te declaré eso, porque bueno, es algo que percibía y bueno, al final se terminó dando, ¿no? Usted obviamente campeón, ídolo, es una voz recontra autorizada en el mundo de América. Y en estos días se habla mucho de los privilegios que tuvo Juanfer, de que viajó con él los amigos, la familia en primera clase a Brasil.
Yo soy de los que creen que hay determinados jugadores de calidad que se le permiten algún tipo de privilegios, incluso mimos, e incluso creo que se lo pregunté alguna vez apenas llegó Juanfer. ¿Qué tan cierto hay de esos privilegios que tuvo Juanfer? ¿Qué lugar le daba a usted a Juanfer en el equipo? Y de verdad, ¿cuál era la relación de Juliana, tanto con usted con el plantel? Si era verdad que ella era la que manejaba el diálogo permanentemente en Cascajal con los jugadores antes de llegar a Marsella. Bueno, mira, acá hay un tema que es muy personal y que seguramente es en un acuerdo que se llega con el club, ¿no? En el momento que el club decide contratar una figura como la de Juanfer, sabía que iba a estar sometido a algunas exigencias que lógicamente un jugador de esa categoría y de ese prestigio te va a exigir, ¿no? Y cuando vos como contratante aceptás, y bueno, lógicamente después tenés que cumplir. Y digo, si Juanfer viajaba en primera o en Vine, era porque en el momento de armarse, de negociar su contrato, lo exigió y el club lo aceptó. Está en todo derecho, y cuando viajan amigos, los amigos seguramente se pagaron su pasaje, o sea, eso no hay nadie que lo... Es como que yo quisiera llevar a un amigo, y si mi amigo se paga el pasaje, yo le pago el pasaje. Pero no iban en el bus del equipo. No. Okay. No. Los amigos, digo, al bus, generalmente subían solamente los jugadores y la presidenta y Juliana. Después no subía particulares, no subían nunca al bus. En eso no hay ningún tipo de dudas. Pero después que viajaran, tienen todo el derecho, como lo tiene cualquier hincha, como viajó mucha gente que era hincha cuando nos tocó jugar en el exterior. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no hay nada que cuestionar. Con el rol que cumplía Juan dentro del plantel, y lógicamente que era uno de los capitanes, era el referente de América, porque todos vimos a lo largo de todo este tiempo todo lo que Juanfer generaba cada vez que el club se movía, el equipo se movía por cualquier sector, por aeropuertos, por ciudades, genera una atracción realmente importante. Y lógicamente que cumple un rol también dentro del plantel diferente, ¿no? Pero con ningún tipo de beneficios. Él era uno más, él trabajaba como trabajaban los demás, él se sometía a los mismos, a las mismas exigencias que se sometieron todos. Yo de Juanfer no tengo nada que decir, al contrario, él siempre fue un señor muy respetuoso, aceptando las decisiones que por lo menos desde el cuerpo técnico se tomaban. Así que no, ni cero problema. Inclusive sigo hablando con Juanfer, hablé hace 2 días con él, que me llamó, que estuvimos charlando un rato, estuvimos saludándonos. Así que cero problema. Y con respecto a Juliana, todos sabemos que es una persona de carácter fuerte, que le gusta decir las cosas como ella las piensa, que tiene una forma de ver el fútbol que lo quiere hacer a la perfección, como si fuera una empresa. A veces quizás las formas por ahí no fueron las mejores en algunas circunstancias en particular, pero yo con Juliana siempre tuve una excelente relación, de mucho respeto, de ambas partes. Y bueno, cuando le tuve que decir algo, hablar con ella, lo hablamos, lo mismo que ella cuando tenía algún tema que hablar conmigo. O sea, ya te digo que la relación tanto con Juliana como con Marcela fue siempre muy buena. Profe, usted siempre dijo, antes de llegar Juan Fernando Quintero, que para hablar un poquito más del fútbol, usted dijo que es un jugador que lo iba a condicionar, ¿cierto? En la manera de jugar. ¿Qué tanto al final ya del ejercicio lo condicionó la característica de juego de Juan Fernando Quintero a su equipo? No, lógicamente, yo pensaba eso y sigo pensando que cuando vos tenés un jugador de esa característica, de esas cualidades futbolísticas, te lleva a
a tener que armar el equipo de determinada manera para sacarle el mejor provecho, ¿no? Y Juan sabemos que es un jugador que cuando está bien es un jugador nivelante, un jugador con un panorama de juego impresionante, con una gran pegada, y bueno, eso obligaba por ahí a que el equipo en algunas circunstancias tuviera que trabajar de determinada manera, que algunos jugadores por ahí, algunos compañeros tuvieran que hacer un trabajo un poquito más sacrificado, porque bueno, sabemos que Juan no es su característica no es la recuperación, no es la marca, pero bueno, yo creo que se hizo de buena manera. Yo creo que América, cuando tuvo todo su plantel, tuvo un rendimiento muy bueno, lo demostró en Copa Internacional, jugando en San Pablo contra Corinthians y haciendo un gran partido, teniendo más posesión que Corinthians en el mismo Brasil. Hizo un gran partido en Argentina contra Huracán. Yo creo que el equipo se acomodó a lo que nosotros entendíamos que era necesario, y en la medida que tuvimos todo el plantel, yo creo que teníamos un plantel y un equipo para ser campeón. Lamentablemente a las finales llegamos muy deteriorados, muy disminuidos, con muchos jugadores importantes por fuera, y eso hizo que el potencial de América no fuera el mismo. De hecho, si vamos a mirar los últimos partidos, el equipo titular o el equipo que terminaba jugando, y prácticamente adelante teníamos todos chicos jóvenes o muchachos que por ahí en su momento no eran una opción de juego, ¿no? Pero bueno, nos obligó a eso porque las lesiones, la fecha FIFA, que increíblemente en Colombia las finales se juegan cuando hay una fecha FIFA fijada. Eso hicieron que el equipo por ahí perdiera mucho de lo que era su potencial futbolístico. Sí, profe, usted, el tema hoy en América es Juanfer, en una novela que no se ha cerrado. Usted hace rato ya dijo, lo de Juanfer se veía venir. Decir que estaba pasando algo que les indicaba a ustedes que lo de Juanfer iba a terminar como hoy está terminando. Pero hay muchos que lo asumen con el tema deportivo y otros que lo asumimos con el tema económico, en el que usted pues obviamente no se puede meter. Pero sí nos puede decir si lo que está circulando en versiones del Juan Fernando Quintero adentro del América son o no son reales. Sus disputas con Vergara, por ejemplo, que se ha dicho mucho, y el comportamiento de él versus el grupo y de un inconformismo del jugador por el grupo que armó América. ¿Hay algo de eso? No, realmente yo por lo menos no lo percibí. Como jefe de grupo no lo percibí. De hecho, el rumor de Juanfer y de Duván ya estaba puesto en boca de muchos, y yo lo encaré, lo hablé con ellos. Estuvimos en una reunión con los dos y me manifestaron que no había ningún problema. De hecho, esto voy a contar una intimidad porque fue real, pero cuando yo planteé el problema, justo había sido el cumpleaños, creo que la señora de Juanfer, y uno de los pocos compañeros que invitó Juanfer a la reunión que realizó en su casa fue a Duván, y del otro lado lo mismo, ¿no? O sea, yo no percibí ningún problema. Dentro de la cancha no había ningún hecho que a mí me hiciera pensar que podía haber algún malestar o algún problema ya personal. Yo creo que lo que pasa es que cuando tenés dos jugadores de ese nivel y que los dos son protagonistas y que bueno, se está evaluando permanentemente el rendimiento de los dos, muchas veces se da o que pueda haber diferencias por el protagonismo que puede tener uno u otro, pero nunca yo noté que algún inconveniente de ese tipo se llevara a la cancha, ¿no? Que era realmente lo que a mí me importaba, porque en todos los equipos que uno ha estado, no solamente como entrenador, sino también como jugador, todos sabemos muy bien que vos te llevas muy bien con algunos, con otros por ahí no es tanta la relación que tenés, pero lo importante es cómo te lleves adentro de la cancha y que todos estén tratando de aportar el máximo para el beneficio del equipo, ¿no? Y en ese aspecto yo noté que no había ningún tipo de problema. Lo que pasa es que Juan es un jugador que quiere ganar, él lo dijo en todo momento, él quiere
quiere ser campeón, quiere que el equipo tenga su mejor rendimiento y siempre fue exigente, ¿no? Como fue exigente con temas que por ahí sucedían que no favorecían, como puede ser el tema de la cancha de entrenamiento, que por ahí no estaba en perfectas condiciones, y Juan por ahí exigía, pero exigía porque también está acostumbrado a estar en equipos que te brindan todo para lograr los máximos resultados, y bueno, él también lo exigió en América, y por ahí se lo catalogaba de que era conflictivo. Yo no lo veía desde ese punto de vista. Yo veía que él lo que quería era lo mejor para él, para sus compañeros, para que las cosas se hicieran de la mejor manera, para que el resultado se pudiera conseguir. Lógicamente que cuando no se consigue y se generan otro tipo de inconvenientes, en el caso de él, por su tema contractual, se empiezan ya con especulaciones que por ahí no son reales, ¿no? Porque él en todo momento manifestó que estaba muy contento en América, que estaba muy contento con el equipo, que estaba muy orgulloso de sus compañeros, de lo que el equipo estaba haciendo, y a mí me lo manifestó en una cantidad de situaciones, de oportunidades, ¿no? Que estaba feliz, que el equipo estaba jugando muy bien, que se sentía muy cómodo. Entonces, yo, sinceramente, desde ese punto de vista, no creo que haya sido. Yo creo que si Juan hubiese encontrado el entorno ideal y lógicamente que se le cumpliera con las obligaciones de contrato que él había establecido, yo creo que él se hubiese quedado muy feliz y muy contento en América. Profe, una de las caídas que tuvo el equipo en cuadrangulares fue el problema defensivo, cosa que no había tenido durante el desarrollo del todos contra todos. ¿Fue un problema individual? ¿Tuvo que ver mucho lo de Balanta, la lesión de Balanta? ¿O lo de Quintero y el cambio de estilo? ¿O qué pasó realmente con el trabajo defensivo? A ver, yo creo que sí, que el equipo tuvo algunos inconvenientes defensivos. De hecho, el partido que nos toca perder con Tolima en Cali, cometimos muchos errores, y yo se lo dije a ellos en todo momento, que es muy difícil poder ser campeón si vos das la ventaja que dimos nosotros en algunos partidos de ese aspecto, ¿no? Es real, para mí la ausencia de Balanta fue una ausencia muy importante que tuvimos nosotros, porque por lo que Eder nos brindaba, ¿no? Nos brindaba mucha solidez de lo defensivo, un hombre tácticamente muy importante, que te puede jugar de volante, que te puede jugar de central, que cumple muy bien esa función en el mismo partido. Sabe cuándo se tiene que meter en la línea y protege mucho el sector de los centrales. Y lamentablemente no lo pudimos tener en ninguna de las finales, ¿no? Él no jugó ninguna de las finales, pudo estar a la orden, y yo creo que eso el equipo lo sintió. Pero después yo creo que es un aspecto colectivo, ¿no? No solamente digo que cuando uno comete errores, a no ser que sean errores individuales, puntuales, que creo que sí que los cometimos, el funcionamiento defensivo parte de los mismos delanteros. Eso fue lo que nosotros siempre inculcábamos, que exigimos. De hecho, los delanteros trabajaban mucho, nosotros les exigíamos que tuvieran un regreso rápido, que el equipo fuera compacto, y eso por ahí en las finales no estuvimos, pero ya te digo, también nos faltaban jugadores importantes, porque Barrios tampoco estuvo en ninguna de las finales, porque Holgado faltó creo que a 3, porque Juanfer también faltó a 3, y vos estás hablando de jugar 6 finales, y la mitad del equipo en 3 finales, y algunos en las 6 no estuvieron. Yo creo que eso se va resintiendo, ¿no? Y nos obligaron a estar haciendo cambios permanentemente. Se nos lesionó Candelo, se lesionó Marcomina también en algún partido, y terminamos improvisando, ¿no? Terminamos jugando un equipo que estaba muy lejos de lo que había sido el equipo que había tenido muy buenas participaciones en torneo internacional. Profe, un saludo. Le voy a pedir un concepto, más que todo desde su perspectiva de técnico, de su gusto futbolístico, respecto a una opinión y una declaración que nos dio hace poco acá Jorge Luis Pinto. Él manifestaba que el fútbol de hoy en día, la exigencia, la intensidad, la parte táctica defensiva,
Incluso casi que exclamó que él no llevaría a su equipo a un jugador como Juan Fernando Quintero, como James Rodríguez, con esas características, porque el fútbol de hoy en día exige otra cosa. Por lo menos yo Alfonso Morales, yo no le bajaría el pulgar jamás a un jugador de las características de Juan Fernando Quintero, porque creo que hay soluciones tácticas que me permiten poner un jugador de esas características. ¿Qué tanto cambia desde su perspectiva, si es que cambia la planificación de un partido con Juan Fernando Quintero en cancha, profe? No, primero que todos los gustos son respetables, ¿no? Eso como el que le gusta jugar con tres zagueros, con línea de cinco, con tres delanteros. O sea, yo creo que siempre que tenga rendimiento son todas aceptables. Porque en definitiva lo que todos buscamos es ganar y que el equipo juegue bien, y vos lo podés hacer de diferentes maneras siempre y cuando tengas los hombres ideales para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Yo tampoco, yo me gusta tener en el equipo y en la cancha jugadores que jueguen bien, jugadores que sean diferentes, jugadores que puedan improvisar y en determinados momentos de partidos que están complicados hacer algo diferente que te permitan llegar a encontrar ese camino al gol que por ahí no lo tenés, ¿no? Y Juanfer es de ese tipo de jugadores. Y yo pienso un poco como lo decías vos, digo, que vos cuando tenés un jugador de ese tipo no lo podés aprovechar y tenés que buscar soluciones dentro del trabajo del equipo para que puedan cubrir esas falencias que pueden generar un tipo de jugador de esa clase. Así que yo, la verdad que ya te digo, estuve muy contento de poder haber trabajado con Juan, de haber tenido en el plantel un jugador de esa categoría, y creo que el equipo, ya te digo, cuando estuvo todo, lo hacía ver bien. Lo hacía ver bien porque Juan, ya te digo, jugó en Brasil, jugó partidos importantes del torneo local, y el equipo tuvo un nivel futbolístico realmente muy bueno, ¿no? Y América, no sé cuántos partidos jugamos, en la gran mayoría de los partidos era el que más posesiones tenía, el que más situaciones generaba, o sea que desde ese punto de vista yo me quedé muy conforme. Profe, una última inquietud. Juan Fernando Quintero no jugó contra Medellín por la filtración de una comunicación de su negociación con América, o si realmente lo que no lo permitió jugar fue una lesión. No, a ver, lógicamente que esas declaraciones fueron lo que hizo que Juan terminara por irse ese día a la concentración, ¿no? Él es verdad que estaba con algunos inconvenientes físicos, porque bueno, el primer partido de las finales él tiene una lesión que inclusive lo deja al margen de los partidos de la selección. Cuando vuelve no estaba 100%, pero bueno, él estaba comprometido con el equipo, con los compañeros, con el cuerpo técnico, y quiso jugarlos. Y bueno, el último partido contra Medellín, que ya no había nada en juego, él estaba en la nómina de convocados, de hecho él estaba en la concentración, pero bueno, a la mañana, al mediodía, que es cuando estábamos almorzando, surgieron aquellas versiones que hablaban de lo que era todo el tema del contrato de Juan, y bueno, él se sintió muy mal, lo habló conmigo y decidió dejar la concentración, ¿no? Pero yo creo que fueron un poco las dos cosas. De no haber sucedido eso, yo creo que Juan no hubiese jugado. Pero lógicamente que él también estaba con esos inconvenientes físicos que son reales, y que bueno, él entendió que en ese momento, dado el cómo se encontraba él desde lo anímico, que le había caído muy mal todo lo que había salido, porque él estaba convencido que eso, y es real, tiene que haber salido de dentro del club, porque el tema de los acuerdos contractuales lo sabes vos y lo sabe la otra parte. O sea, si vos no lo decís, lo tienen que decir del otro lado. Y él se sintió muy, muy dolido y tomó la decisión de dejar la concentración, y lógicamente nosotros no podíamos hacer nada. Bueno, profe. Y seguramente
y seguramente, perdón, para terminar, eso fue lo que a mí me llevó también a ese mismo día llamar a Marcela y decirle, mira Marcela, yo la verdad que me voy porque no encuentro un ambiente idóneo para seguir trabajando, ¿no? Así que hay un poco de todo. Se lo dije en privado y digo y lo digo ahora, me da la sensación y al escucharlo que al menos se va tranquilo, sabiendo que siempre ha sido honesto, profesional, que no le ha robado nada a nadie y que aunque muchos digan que no y se molesten, que incluso yo lo diga, se fue siendo, bueno, segundo porque Santa Fe después salió campeón, pero segundo en la reclasificación, clasificando a playoff de Copa Sudamericana, poniendo varios jugadores de la cantera en la primera, digo, por lo menos creo yo que dejó algo. No, Leo, eso seguro, que yo me fui muy tranquilo, primero que nada porque trabajé con mucha honestidad, porque lo hicimos con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, realmente fue un año muy exigente, tanto el semestre anterior como este, porque tuvimos una cantidad de partidos, jugando cada 2 o 3 días, sin tiempo para recuperar, sin tiempo para poder tener un día de descanso, de ir a tu casa, de poder estar con tu familia, y lo hicimos con total honestidad, ¿no? Y tratando de siempre brindarnos de la mejor manera para la institución y lógicamente con una obsesión de conseguir un título, porque si había alguien que quería ser campeón, te puedo asegurar que no había alguien que tuviera más ganas que yo, porque bueno, para mí también era muy importante el haber sido campeón como jugador, el poder ser campeón como entrenador, hubiese sido algo muy importante en mi carrera y mucho más por el cariño que uno tiene por esta institución, ¿no? Pero bueno, no se dio, pero ya te digo, me fui tranquilo, me fui triste, lógicamente, me fui con mucho dolor, porque dejé un club al que, como digo, que quiero mucho, una ciudad en la cual me han tratado de maravilla, una hinchada que me ha demostrado un cariño tremendo en todo momento, más allá de que algún sector podía no estar de acuerdo con nuestro trabajo, pero siempre respetable, pero ya te digo, convencido de que era lo mejor para nosotros, para la institución, y bueno, desearle lo mejor a América, como siempre dije, no voy a ser un hincha más, como lo fui durante todos estos años que estuve por fuera de la institución, y bueno, ojalá que se lleguen a conseguir esos títulos que la hinchada tanto quiere. Profe, y ahora, profe, tengo entendido que Jorgito sigue en Cali, pero usted está en Uruguay, digo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ya tiene alguna oferta, algo? Sí, Jorge se quedó en Cali, Jorge está muy cómodo, inclusive tiene los chicos estudiando ahí, y bueno, por el momento, hasta que no surja otra posibilidad de trabajo, él optó por quedarse ahí en Colombia, y está muy contento, ¿no? Tuvimos ahí la posibilidad de Melé de Ecuador, que nos llamaron, pero bueno, tampoco encontramos un entorno acorde como para poder trabajar con tranquilidad, y entonces optamos por rechazar esa propuesta, y bueno, estamos acá, ya te digo, hoy disfrutando un poco del descanso, de la familia, aprovechar para hacer aquellas cosas que uno va dejando de lado durante todo el tiempo que está trabajando, y mucho más por fuera del país. Yo en estos últimos 2 años prácticamente no había podido estar acá en Uruguay, porque cuando llegué a América venía de Qatar y no había tenido casi tiempo de estar acá. Y bueno, ahora ya te digo, disfrutando de la familia, de los amigos y haciendo aquellas cosas que por ahí fuimos relegando, ¿no? Así que tranquilo, esperando, veremos cuáles son las opciones de trabajo que se puedan ir presentando, y si no, tomarnos un tiempo para reflexionar, para analizar, para seguir tratando de estar actualizado y mejorando, para cuando tengamos la oportunidad de volver a trabajar, poder hacerlo de la mejor manera. ¿Conoce a Raimondi, profe, el técnico que llegó a la América? ¿Lo conoce? No lo conozco. No lo conoce. O sea, no lo llamó para preguntarle nada de algún jugador, de nada particular, ¿no? No, para nada. Bueno, gracias Jorge, lo mejor para lo que venga, seguramente estaremos en contacto, y bueno, nada, esperar a ver qué le sale. Abrazo grande y gracias por el contacto. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por todo, y como siempre vamos a estar a las órdenes.